A ver, pensemos en un coche. ¿Qué es en realidad? No es solo un montón de metal y ruedas, ¿cierto? Es casi como un cartel publicitario andante, una declaración de quiénes somos, o a veces de quiénes nos gustaría ser. Hoy vamos a ver cómo tres coches, muy pero que muy diferentes, reflejan tres personalidades y, francamente, tres maneras de entender el mundo. Y esa es la gran pregunta que lo mueve todo, ¿no? Cuando se elige un coche, ¿qué se está eligiendo de verdad? ¿Es solo potencia y consumo de gasolina? ¿O hay algo más? ¿Buscamos un símbolo, una emoción, una identidad? Vamos a meternos de lleno con tres arquetipos del mundo del motor que nos van a dar unas pistas muy interesantes. Bueno, pues empecemos con el primer caso, el purista. Esa persona que vive por y para la sensación de conducir. Y miren, no hay un mejor ejemplo de un coche hecho para ellos que el Ford Focus RS, una leyenda moderna, creada para el puro disfrute, y, por qué no decirlo, también para portarse un poquito mal. Y vaya que si era para entusiastas. O sea, las cifras lo dicen todo. 350 caballos, tracción total con un modo drift para derrapar como si no hubiera un mañana. Y lo más importante, fíjense, solo disponible con cambio manual. Ford básicamente dijo, ¿quieres conducir esta bestia? Pues te toca aprender a usar los tres pedales. Este no era un coche para cualquiera, para nada. Pero aquí es donde la historia se tuerce un poco. Para todos esos puristas que soñaban despiertos con este coche, tener uno no era tan fácil como ir a la agencia y firmar unos papeles. No. Fue una auténtica pesadilla. Para entender la frustración solo hay que ver los números. A nivel mundial se hicieron poco más de 34.000. Así de primera no suena tan poquitos, ¿verdad? Bueno, esperen, que la cosa no termina ahí. Porque si de ese total nos vamos al mercado gigante de Norteamérica, la cifra se desploma a unas 5.000 unidades al año. De repente todo el mundo quería uno, pero casi no había. Y aquí es donde la situación ya se vuelve absurda. Imagínense, de media, cada concesionario Ford en Estados Unidos recibió menos de 2 coches. Menos de 2. Una locura total. Esto, claro, creó un mercado salvaje donde los concesionarios ponían unos sobreprecios de escándalo y trataban fatal a los clientes que solo querían un coche divertido. Así que el tema es que, incluso si tenías la suerte de conseguir uno, el Focus RS no era perfecto. Tenía tres problemas principales. Por un lado, el estilo. Esas llantas de 19 pulgadas eran tan grandes que la conducción era súper incómoda, durísima. Luego, la ingeniería. Por un error de logística, algunos coches salieron de fábrica con la junta de culata del Mustang, que no era la correcta, y provocaba fugas de refrigerante. Y por último, la gestión de Ford, que, con esa escasez artificial, terminó frustrando a sus fans más leales. Muy bien, ahora damos un giro de 180 grados y nos vamos con un arquetipo completamente diferente, el provocador. Y hoy por hoy no hay un vehículo más provocador en la carretera que el Tesla Cybertruck. Ojo, este no es un coche hecho para los puristas de la conducción, para nada. Este es un coche hecho para generar una reacción. Es que esta frase lo clava. El Cybertruck no está diseñado para ser práctico o eficiente en el sentido tradicional. Su función principal es que lo vean, que hablen de él, que se discuta sobre él. Es, literalmente, un imán de atención, para bien y para mal. Y fíjense en este paralelismo histórico que es buenísimo. Así como el Hammer H2 fue el símbolo de la agresión militarizada de su época, el Cybertruck es el símbolo de la nuestra, una era de división social, una especie de fortaleza de acero que separa a los de adentro de todos los demás en la carretera. Pero más allá de la ideología, el diseño del Cybertruck ha sido criticado por ser casi antihumano. Los bordes de los paneles de acero inoxidable son súper afilados, el pilar delantero es tan grande que crea unos puntos ciegos enormes, y la dirección electrónica pues elimina cualquier sensación de la carretera. Es que de verdad, parece que el coche está resentido con quien lo conduce. Y un ejemplo clarísimo de este desprecio por la funcionalidad es la tapa de la caja. Si está cerrada, bloquea por completo la visión por el espejo retrovisor. O sea, un fallo de diseño de primero de primaria en cualquier camioneta. Pero aquí está la clave para entender al provocador. Cuando le señalan este fallo, la respuesta de un propietario fue «Soy un tiburón, nunca miro hacia atrás». El defecto deja de ser un problema, se convierte en una característica que refuerza la identidad que busca proyectar, agresiva, siempre para adelante, sin importar lo que se deje atrás. Y ahora agárrense, porque llegamos al tercer arquetipo, el ego. Aquí es donde esa búsqueda de identidad se da de bruces con la dura realidad de las finanzas y de la psicología humana. Todo ello dentro de las 4 paredes de un concesionario de coches de lujo. Esta historia es de no creer. Escuchen esto. Un cliente se negaba a aceptar que su Maserati había perdido valor.
Así que, para no perder dinero, aceptó pagar un sobreprecio brutal por un Aston Martin. ¿Para qué? Para que el concesionario pudiera inflar el valor de su Maserati en el papel y las cuentas cuadraran. Y lo repitió, comprando coches cada vez más caros para tapar la deuda anterior. Hasta que, simplemente, ya no había coches lo suficientemente caros para seguir con la farsa. Literalmente se montó su propio esquema Ponzi. Increíble. Pero claro, a veces el ego no es solo cuestión de dinero, a veces es algo existencial, como en la historia de este otro conductor. A ver, imaginen la escena. Un posible cliente, después de ponerse a gritar en medio de la sala de exposición, saca un Lamborghini para probarlo. Se pone a conducirlo a velocidades de auténtica locura, se lanza peligrosamente contra un coche de policía y en el momento cumbre, con el techo bajado, le grita al pobre vendedor: «¡Soy invencible!». El coche no era un coche, era el escenario para su delirio de poder. Entonces, a ver, ¿qué sacamos en claro de todo esto? El purista, el provocador y el ego. 3 formas muy distintas en las que un coche deja de ser una simple máquina para convertirse en un escenario, un reflejo de la identidad humana. Si lo resumimos, tenemos 3 perfiles clarísimos. El purista del Focus RS busca una conexión total, que el coche sea una extensión de su propia habilidad al volante. El provocador del Cybertruck lo usa como un manifiesto con ruedas, buscando atención y generar debate. Y finalmente, el comprador de lujo, movido por el ego, lo que busca es validación, usar el coche como una herramienta para retorcer la realidad a su favor. Y todo esto al final nos lleva a una última reflexión. Si cada coche que vemos en la carretera es un reflejo de los deseos, los miedos y las ambiciones de quien lo conduce, la próxima vez que estemos en un atasco quizás no veamos solo metal y cristal. Veremos un mosaico complejo de la psicología humana. Y vale la pena preguntarse, ¿qué dice ese mosaico sobre hacia dónde vamos como sociedad? En la historia del automóvil, pocos vehículos han generado tanta controversia y expectación como la Tesla Cyber. Pero ¿cómo nació esta bestia de acero inoxidable? Acompáñenme a descubrir la increíble historia detrás de su creación. Todo comienza en la mente de un hombre, Elon Musk. Desde hace años, Musk soñaba con crear una camioneta eléctrica, pero no quería una más del montón. En su visión, las pickups tradicionales eran aburridas, todas se parecían. Él quería romper el molde, crear algo que pareciera sacado directamente de una película de ciencia ficción como Blade Runner. En los estudios de diseño de Tesla, los artistas presentaron varias propuestas. La mayoría eran versiones más convencionales, seguras, diseños que el mercado aceptaría fácilmente. Pero Musk las rechazó todas. No eran lo suficientemente audaces. Él quería algo que gritara futuro, así que tomó una decisión radical. La Cybertruck no tendría el chasis tradicional de carrocería sobre bastidor. En su lugar usaría un exoesqueleto de acero inoxidable. La elección del material no fue casual. El acero inoxidable ultraduro, una aleación desarrollada por Tesla, ofrecía una resistencia increíble. Era a prueba de abolladuras, resistente a la corrosión y, según Musk, casi a prueba de balas. Este material no se podía estampar en las curvas suaves de un coche normal. Sus propiedades físicas exigían líneas rectas y pliegues marcados, y así, de una necesidad de ingeniería, nació su icónico y polarizante diseño poligonal. Un triángulo sobre ruedas, una pirámide de metal que desafiaba todas las convenciones estéticas. Llegamos a noviembre de 2019, el mundo espera con ansias la presentación oficial. El escenario está listo, las luces apuntan a Musk. Para demostrar la dureza del vehículo, el jefe de diseño, Franz von Holzhausen, golpea la puerta con un mazo. Ni un rasguño en el público enloquece, pero entonces llega el momento que quedaría grabado en la historia de Internet. Para probar los cristales blindados, Franz lanza una bola de acero contra la ventanilla del conductor.
y crack, el cristal se rompe. El público queda en shock, más que visiblemente nervioso, pide que lo intenten con la ventana trasera y crack de nuevo, 2 ventanas rotas en el escenario principal. Bueno, al menos no la atravesó, bromeó más, tratando de salvar el momento, aunque fue un bochorno monumental. Paradójicamente, el incidente se hizo tan viral que le dio a la Cybertruck una publicidad que el dinero no podría comprar. Millones de personas que no sabían nada de Tesla, de repente estaban hablando de la camioneta con los cristales rotos. Pero más allá del espectáculo, los ingenieros de Tesla se enfrentaban a desafíos monumentales. Fabricar un vehículo con un exoesqueleto de acero inoxidable a gran escala era algo que nunca se había hecho. El acero era tan duro que desgastaba y rompía las máquinas de estampado convencionales. Tuvieron que inventar nuevas técnicas de fabricación, como el plegado por aire, para poder dar forma a los paneles de la carrocería. Soldar este material sin deformarlo era otro dolor de cabeza. Cada paso del proceso era un territorio inexplorado. La producción se retrasó una y otra vez. La fecha de lanzamiento original de 2021 pasó de largo. Luego, 2022, el público empezó a preguntarse si la Cybertruck no era más que humo, una promesa rota como sus cristales. Pero tras bambalinas, el equipo no se detenía. Aprovecharon el tiempo extra para refinar cada detalle. Se introdujo la dirección en las 4 ruedas, lo que le daba a esta enorme camioneta un radio de giro sorprendentemente pequeño, comparable al de un sedán. Implementaron un sistema eléctrico de 48 voltios, una primicia en la industria que reducía el cableado y mejoraba la eficiencia. El volante steer-by-wire eliminaba la conexión mecánica con las ruedas, permitiendo una dirección variable